Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Leonardo González, soy el subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas y a nombre de la institución les doy la bienvenida a la cuarta sesión de clases abiertas de R sobre tópicos intermedios, la que lleva por título Procesamiento de lenguaje natural en R. Quiero aprovechar esta instancia para agradecer el interés por este ciclo de clases abiertas con las más de 5.000 inscripciones por cada clase que hemos tenido. Estamos muy contentos de que nuestra institución fomente el uso de herramientas para el análisis de información. Esta clase será guiada por Klaus Lehmann, quien es sociólogo de la Universidad de Chile y magíster en análisis económico de la misma casa de estudios. Además, ha trabajado en diversas instancias técnicas relacionadas con encuestas de hogares, especializándose en aplicaciones de ciencia de datos para la producción de estadísticas oficiales. Actualmente, Klaus se desempeña como jefe de proyectos de ciencia de datos en la institución. En esta clase revisaremos con Klaus algunas herramientas automáticas para trabajar con datos de texto, poniendo énfasis en aplicaciones prácticas. Partiremos desde un enfoque simple de conteo de palabras hasta modelos de clasificación basados en una arquitectura de red neuronal llamado Transformer. El objetivo es entregar algunas herramientas de código para que las y los participantes puedan desarrollar sus propios proyectos. Aprovecho este espacio para comentarles que como institución estamos desarrollando diversos operativos en terreno, entre los cuales les puedo mencionar la actualización presencial o presenso, la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes, EANA, la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la encuesta laboral. Prontamente además comenzaremos con el operativo de la encuesta nacional sobre uso del tiempo, entre otras operaciones que día a día, ¿no es cierto?, nos encontramos desarrollando en terreno. Por lo que para esto los y las invito a que colaboren con nuestro personal de campo, entregando la información que les sea solicitada y pudiendo verificar la identidad de los y las colaboradoras a través del verificador de encuestadores dispuesto en nuestro sitio web institucional. Asimismo, las y los invitamos a que visiten permanentemente nuestra página web www.ine.gov.cl, en donde publicamos novedades respecto a nuestro quehacer y se informa sobre nuestros medios de contacto. Muchas gracias por su asistencia y con esto le doy la palabra a Klaus. Adelante, Klaus. Muchas gracias, Leonardo, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿me confirman que pueden ver? ¿Se ve bien, Klaus? Perfecto, muchas gracias. Bien. Primero que todo, bueno, reiterando las palabras de Leonardo, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de procesamiento de lenguaje natural. Lo que vamos a revisar en esta clase es, bueno, primero una introducción y motivación. Luego veremos qué significa tokenizar el texto. Después avanzaremos hacia un enfoque que se llama TF-IDF para poder describir textos de manera vectorial. Y hacia el final de la presentación vamos a revisar qué es Word Embeddings y también un clasificador de sentimientos. Entonces, bueno, el objetivo de la clase es mostrarles a ustedes diferentes herramientas para trabajar con datos de texto y tendrán la posibilidad de seguir la clase, pero en realidad no es necesario. Yo les compartí un link a través del chat y ahí está todo el código, entonces si ustedes quieren pueden seguir la clase. Sin embargo, no es obligación y de todas maneras el código va a quedar para que ustedes puedan después ejecutarlo con más calma en sus casas. Entonces, bueno, antes de seguir, para quienes quieran ir corriendo el código que vamos a ir viendo, estos son los paquetes que vamos a usar durante la clase. Ustedes en cada bloque de código tienen un botón arriba a la derecha que dice Copy Code, y con eso pueden copiar y pegar fácilmente en RStudio. Y adicionalmente en estas dos carpetas, una es Google Drive y la otra es OneDrive, hay un archivo con código, con funciones que vamos a usar, y también hay unos archivos de texto para quienes quieran ir replicando lo que vamos a ir haciendo.
Entonces, bueno, mientras hago esta introducción, si quieren pueden ir instalando los paquetes y descargando los datos. Y bueno, es importante, si quieren ejecutar el código, que corran el archivo helpers.r que está dentro de estas carpetas de Drive. Bien, entonces, ahora sí, un poco la motivación de esta clase. Hay muchas instancias de nuestra vida cotidiana en las que hay por detrás tecnología de NLP o procesamiento de lenguaje natural. El ejemplo que que es más común hoy en día son los chatbots, y ahí está el modelo GPT o similares. Eso funciona por detrás con un modelo de lenguaje. Cuando uno trabaja con el correo electrónico, siempre que entramos a nuestro correo electrónico en Gmail, tenemos una carpeta que dice spam y otra carpeta que dice promociones. Y por detrás hay un clasificador de texto que está discriminando si un correo que nos llega es un correo que debemos leer o en realidad es una publicidad y algo que no nos interesa. Entonces ahí también hay tecnología de procesamiento de lenguaje natural. Aquí arriba a la derecha este dibujo es una metáfora de cómo funciona la traducción. Entonces los traductores de Google también tienen por detrás modelos de lenguaje, y lo mismo un clasificador de sentimientos. Por ejemplo, uno podría querer clasificar un texto, un comentario en Twitter con un sentimiento negativo, positivo o neutro, y ahí de nuevo hay tecnología NLP, y finalmente hay muchos más ejemplos, pero para no alargarme demasiado, cada vez que uno escribe un correo en Gmail, Gmail siempre nos ofrece, o usualmente nos ofrece autocompletar. Entonces ahí otra vez hay predicción de texto que tiene que ver con herramientas de procesamiento de lenguaje natural. Y sin ir más lejos, en nuestra institución, en nuestro INE, nosotros usamos para algunos productos estadísticos modelos de clasificación de texto, y detrás de eso hay cosas muy parecidas a las que vamos a revisar hacia el final de esta presentación con el modelo de clasificación de sentimientos. Entonces, bueno, esto es algo que está presente en nuestra vida diaria, y cada vez que usamos nuestro celular para traducir algo, o en realidad sin darnos cuenta en nuestro correo, hay tecnología NLP operando. Entonces, antes de ir al código, revisamos algunos conceptos. Cuando uno hace una búsqueda en Internet y pone las palabras clave NLP o procesamiento de lenguaje natural, nos vamos a encontrar con varios conceptos que están un poco asociados, no son exactamente lo mismo, pero es bueno tenerlos como presentes. Uno va a encontrar cosas con el tag text mining o minería de texto. Obviamente está el concepto de procesamiento de lenguaje natural, analítica textual. Bueno, hay una infinidad de conceptos. Sin embargo, para efectos de esta clase no nos vamos a preocupar mucho de eso. Simplemente vamos a pensar que existen herramientas para trabajar con texto, más allá del concepto que se use para referirnos a esta herramienta. Y ahora, bueno, la relevancia, o sea, ¿por qué es importante aprender a trabajar con este tipo de tecnología? Y la primera razón que salta a la vista es que la cantidad de datos de texto crece día a día de manera veloz. Em, Pensemos, por ejemplo, en Twitter o en el mismo Wikipedia que nosotros visitamos usualmente para consultar dudas. Va creciendo muy rápidamente, y es imposible analizarlo todo de manera manual. Si uno quiere, por ejemplo, hacer una investigación con Twitter, es muy fácil descargar 10.000 tweets en pocos segundos, y sería imposible analizar esa información si no contáramos con herramientas automáticas. Entonces, aquí hay dos ejemplos. Si uno quiere trabajar con Twitter o Wikipedia, pero en realidad uno podría pensar en muchos otros ejemplos, se necesitan herramientas de este tipo debido al volumen de información. Bien, ahora yo mencionaba que es relevante tener herramientas automáticas. Sin embargo, trabajar con texto implica
bastantes dificultades. Porque el lenguaje humano tiene características que hacen que sea difícil para un computador procesarlo. En primer lugar, el lenguaje en general es un poco ambiguo, y siempre uno requiere un contexto para poder entender las cosas. De hecho, si es que una frase se saca de contexto, es probable que el significado se pierda o se entienda de manera errónea. Además es flexible, uno puede expresar una misma idea de muchas o quizás infinitas maneras distintas. Eh, entonces, estas características hacen que sea difícil para un computador procesar este tipo de información. Y bueno, a modo de ejemplo, aquí estamos viendo un código muy simple. Esto está escrito en R, pero podría estar escrito en Python, en Scala, en Go o en cualquier lenguaje. Estamos definiendo una variable que se llama animal y que tiene dentro un string perro. Y nosotros le pedimos al computador, si es que esta variable animal es igual a perro, entonces que imprima wow. El computador esto lo entiende perfectamente porque está escrito en un lenguaje de programación, y los computadores entienden bien los lenguajes de programación. Sin embargo, si uno quiere dar esta misma instrucción como lo haría en la vida cotidiana, por ejemplo, si el animal es un perro, imprime un ladrido. Eso es muy difícil de decírselo al computador y que lo entienda bien. Hoy en día esto en realidad sí está ocurriendo con modelos como GPT-3 u otros similares, pero por mucho tiempo esto no fue posible. Em, y bueno, afortunadamente hoy contamos con algunas herramientas que nos permiten procesar este tipo de información y es lo que queremos revisar a grandes rasgos en esta clase. Bien, entonces ahora ya entrando de lleno en lo que vamos a hacer, o sea, que tiene que ver con datos, vamos a usar información de los diarios La Razón y Público de España. Em, y bueno, reitero que los datos están en estos dos links, que son los mismos que les compartí unas láminas atrás. Y solo para que tengamos una idea respecto de cuáles son las características de este dataset, hay dos columnas que son las más importantes. Una que se llama cuerpo, que contiene el cuerpo de la noticia, y otra columna que se llama titular, que como dice el nombre de la variable, contiene el título de la noticia. Hay dos columnas más, pero no son relevantes para lo que vamos a hacer durante esta clase. Y bueno, entonces si quieren ir siguiendo la clase, pueden cargarlo con la función readscb u otra que ustedes prefieran. Y ahora pasando a la herramienta que vamos a usar, en R, bueno, lo que nos convoca ahora es una clase de R, y en este lenguaje existen varios paquetes para trabajar con datos de texto. Aquí hay algunos ejemplos populares, la librería TM o tidytext, stringr, que nos sirve para trabajar con expresiones regulares, spacyr, que es un wrapper de una librería en Python que se llama Spacy. También está la librería text2vec y otras más que quizás no son tan populares. Nosotros para esta primera parte de la clase vamos a usar un paquete que se llama Quanteda. Y en este sitio, aquí hay un link que ustedes pueden ver si es que van siguiendo la clase. Lo voy a pinchar solamente para revisarlo rápidamente. Aquí está toda la documentación y hay mucho detalle, hay ejemplos, entonces yo los invito a revisarlo si es que les interesa entender cómo funciona más en profundidad. De todas maneras, en esta clase vamos a ver algunos ejemplos. Entonces voy a volver a la clase. Ya, espero que quienes hayan elegido la opción de seguir la clase ya hayan podido cargar los datos y descargar las librerías. Y lo primero que vamos a hacer con Quanteda es crear algo que se llama matriz de frecuencia. Se abrevia como DFM, por Document Frequency Matrix en inglés. Em, y en realidad uno tendría que preguntarse por qué queremos construir esta matriz, y lo más importante, o la respuesta más inmediata, es que es útil contar con una representación numérica de los textos. Los computadores no entienden texto, entienden números, vectores,
Entonces nosotros tenemos que crear una representación del texto que pueda ser legible para el computador. Algo interesante de tener una representación de este tipo es que nos permite realizar operaciones algebraicas. Yo puedo comparar vectores, o sea, puedo ver en qué dirección apuntan, puedo, no sé, puedo sumar, puedo restar vectores, entonces es útil contar con una representación de ese tipo, es conveniente para el análisis. Y para poder transformar un texto en un vector, existen dos estrategias que son muy utilizadas, hay más, pero dos que son bien importantes. Es primero la bolsa de palabras, o en inglés Bag of Words. Lo pueden encontrar en Google como BOW. Y aquí en realidad lo que nos encontramos es una familia de métodos, desde el más simple, que es las frecuencias brutas. Luego está el enfoque TF-IDF, y dentro de TF-IDF hay modalidades, uno puede ponderar de alguna manera o de otra. Y bueno, vamos a revisar un poquito más en detalle qué es TF-IDF, no vamos a ver todas estas variantes. Y el otro gran enfoque que es más nuevo y que está basado en Deep Learning se llama Word Embeddings, que también vamos a revisarlo hacia el final de la clase. Bien, entonces ahora sí entremos de lleno en cómo se hace esto en R, en una implementación. Em, para, para entender qué es una matriz de FM, es útil hacer un ejemplo pequeño, quizás un poco de juguete, pero que ayuda a entender cómo se construye esto. Pensemos en un corpus muy pequeño que tiene dos textos. El primero se llama Mi gato es un tirano en casa, punto. Él es amo y señor. Ahí termina el primer texto. El segundo texto se llama Soy esclavo de mi gato. Entonces yo puedo poner esto en un data frame y con las funciones corpus y dfm de Quanteda, yo puedo llegar a una representación de fm. Y les pido que se fijen en la matriz resultante. Nosotros tenemos una matriz que tiene dos filas, porque tenemos dos textos, y tenemos columnas con palabras. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el texto 1 y la palabra es. Podemos ver que esta palabra aparece dos veces en ese texto, mientras que en el texto 2 aparece 0 veces. Entonces, vamos a tener acá tantas columnas como palabras distintas tenga nuestro corpus. Si yo tengo muchas palabras distintas, que es lo que usualmente ocurre con corpus grandes, entonces voy a tener muchas columnas, y cada texto va a estar descrito con un vector cuyo número de elementos es igual al número de palabras distintas que tiene mi corpus. Bueno, y Quanteda además nos entrega, cuando uno imprime el resultado de esta operación, nos entrega un poco de información, nos dice que tenemos dos documentos, que tenemos 15 features, o sea, 15 tokens distintos o palabras, y además nos dice que, bueno, 40% sparse. Esto tiene que ver con que es una matriz que tiene muchos ceros. No es tan relevante por el momento. Entonces, si uno lo resume de manera esquemática, podríamos pensar en tres pasos. En el primer paso, nosotros definimos cuál será nuestra unidad básica, que se llama token, y esto es lo que uno le llama tokenizar. El token puede ser cualquier unidad que nosotros definamos. Para los ejemplos que vamos a ver en esta clase, vamos a pensar que nuestra unidad básica es la palabra, porque una palabra completa encierra un significado y es interpretable para nosotros. Sin embargo, uno podría pensar que el token es una cadena de 3 caracteres o 4 caracteres. De hecho, eso es lo que se hace para entrenar modelos para entrenar Word Embeddings. Uno no usa siempre eh, la palabra como token, sino que cadenas de caracteres. Pero por simplicidad pensemos que un token es una palabra. Luego, entonces, tenemos que encontrar todos los tokens únicos, porque cuando uno tiene un corpus muy grande, lo más probable es que las palabras se repitan, y nosotros tenemos que encontrar las que son únicas. Y luego tenemos que contar cuántas veces aparece cada token en un texto, que es un poco lo que les mostraba con la matriz
con el texto del gato. Y algunas cosas que uno debiese tener en consideración. Lo primero es que lo que les mencionaba hace un instante es que cada texto está escrito por un vector que tiene tantas dimensiones como tokens distintos tenga nuestro vocabulario. Y aquí el cuidado que uno debe tener es que si el vocabulario es muy grande, el manejo de los vectores podría volverse complejo, porque podríamos llegar a tener muchas columnas. Y otra cosa relevante es que el resultado es una matriz con una gran cantidad de ceros. Y eso en inglés se llama sparse, como disperso o esparcido. Y bueno, los lenguajes de programación en general tienen formas de procesar de manera eficiente este tipo de matriz. ¿Y por qué en realidad hay tantos ceros? Bueno, es porque un texto en general tiene una parte pequeña del total de palabras distintas. Entonces vamos a contar las palabras que están contenidas en ese texto y todas las que no están contenidas, que son la mayoría, van a tener cero. Bien, entonces sigamos avanzando un poco. Ahora ya entendemos qué es, o espero que entendamos más o menos qué es una matriz de FM, con un ejemplo pequeño, y ahora vamos a usar estas ideas para procesar los textos que les compartí sobre las noticias de España. Entonces vamos a trabajar con el objeto data, vamos a seleccionar la columna cuerpo, que es la que contiene el cuerpo de la noticia, vamos a dejar de lado el título, no porque nos sirva, sino simplemente para facilitar la exposición. Y vamos a hacer una muestra con el 20% de las noticias. El archivo tiene alrededor de 50.000 noticias y para que el procesamiento sea un poco más rápido, vamos a hacer una muestra de 0,2. Y vamos a transformar todo esto en un corpus. Y después de haberlo transformado en un corpus, podemos hacer nuestra matriz de FM. Aquí algunos comentarios importantes es que la columna que nosotros vamos a procesar tiene que llamarse text. Si es que le ponemos texto o cualquier otro nombre, Quanteda no lo va a reconocer y nos va a decir un mensaje de algo así como que no encuentra la columna text. Así que, importante, siempre debe llamarse text. Entonces, ya transformamos nuestro corpus en una matriz. Esto debiese tardar un par de segundos, 5 o 10 segundos, dependiendo del computador. Y entonces podemos ver el resultado. Una primera exploración es ver cuántas filas y columnas tiene nuestra matriz. Y bueno, en filas tenemos 11.685, que son las noticias que fueron seleccionadas en la muestra del 20%. Y tenemos 118.903 columnas. Entonces pueden notar que la dimensionalidad es alta, porque el corpus, pese a que es una muestra, es bastante grande, 11.000 noticias, cada una tiene muchas palabras, entonces esto hace que crezca mucho el tamaño de la matriz. Así que debido a que es muy grande, vamos a tratar un poco de reducir el número de tokens o de palabras distintas. Y vamos a hacer cosas que usualmente uno hace como preprocesamiento. Antes de hacer como el análisis que a uno le interesa, siempre hay una etapa de preprocesamiento. Así también lo van a encontrar en Internet. Entonces vamos a tratar de reducir la cantidad de tokens y también eliminar algunos caracteres que para la tarea de hoy no son demasiado útiles. Entonces vamos a sacar los signos de puntuación, vamos a sacar símbolos extraños, como por ejemplo emojis o cosas similares. Vamos a sacar palabras poco significativas, que se llaman stop words. Todos los idiomas en general tienen palabras que se usan mucho y que no aportan demasiado significado. Típicamente uno puede pensar en las conjunciones o en las preposiciones. Y, en, por, para, son palabras estructurales del lenguaje y prácticamente hay que usarlas en casi cualquier contexto, independiente del tema que uno esté tratando. Entonces, no aportan demasiado significado.
Además vamos a sacar las palabras que tienen menos de 3 caracteres porque en general no aportan demasiado, y vamos a quedarnos solo con las palabras que aparecen al menos 10 veces. Quiero hacer un comentario acá porque estamos haciendo esto de sacar puntuación y símbolos extraños. Sin embargo, para algunas tareas esta información puede ser relevante. Por ejemplo, si uno está haciendo análisis de sentimiento, entonces los símbolos como de los emojis sí son muy importantes. O si es que uno está estudiando cosas que tienen que ver con literatura o poesía, los signos de puntuación también pueden ser relevantes. Así que les planteo que esto son algunas cosas estándar. Sin embargo, lo que uno haga va a depender del tipo de tarea que está tratando de resolver. Y bien, todo esto, ¿cómo se implementa con Quanteva? Están marcadas acá con unas líneas amarillas las cosas nuevas que vamos a ir agregando al código que ya les mostré en las láminas anteriores. Entonces, para poder remover los símbolos extraños y los puntos, entonces usamos una función que se llama tokens, y le ponemos remover punto verdadero y remover símbolo verdadero. Y para poder seleccionar tokens o deseleccionar tokens, podemos usar esta función tokenSelect. Entonces vamos a decir que queremos sacar las stopwords en español. De hecho, acá ES está denotando español. Nosotros podríamos elegir otro idioma, inglés, alemán, portugués, u otros que están cargados dentro de Quanteda. Y vamos a decir remover, y además vamos a sacar los tokens que tienen menos de 3 caracteres. Y finalmente, la operación que realmente hace que baje el número de tokens es esta que está acá, que está hecha con la función de fmtrim, y esto es lo que saca los tokens que aparecen menos de 10 veces. Entonces, luego de haber generado todo este código, podemos volver a ver el tamaño de nuestra matriz y salta a la vista que bajó de manera importante. Nosotros teníamos más de 100.000 columnas o 100.000 tokens distintos y ahora tenemos 23.000. Entonces, ya esto se vuelve un poco más manejable para casi cualquier computador o cualquier computador más o menos moderno. Entonces, voy a continuar. Y ahora que nuestro corpus está reducido, podemos hacer algunas operaciones de exploración. Por ejemplo, podríamos querer ver el número de palabras que tiene cada texto. Y bueno, nosotros, voy a volver porque quizás esto no lo expliqué tanto. Entre medio del procesamiento generamos un objeto que se llama tokensData, que básicamente transforma cada texto en un vector con las palabras contenidas en ese texto. Entonces piensen ustedes que cada texto es un listado de palabras. Entonces podemos contar cuántas palabras hay ahí haciendo una combinación entre map y length. Y bueno, vamos a llevar esto a un data frame y lo vamos a plotear con ggplot. Y el resultado es algo que uno usualmente encuentra cuando trabaja con datos de texto, y es que son distribuciones inclinadas hacia la izquierda. O sea, tenemos muchos textos que no son tan largos y pocos textos largos. Aquí hay algunos peaks, habría que revisar de qué se tratan, pero en general es una distribución inclinada hacia la izquierda. Y también podríamos ver algunos estadísticos como la mediana, la media, desviación estándar, etc. Entonces, es una primera aproximación para entender los datos con los que estamos trabajando. Otra función de exploración útil que está incluida en Quanteda es la función Top Features, que nos permite ver cuáles son las palabras más usadas. En este caso vamos a decir que queremos las 10 palabras más usadas. Lo podemos hacer así con esta línea que estoy marcando, bastante sencillo. Y bueno, el resultado es que tenemos gobierno, personas, Podemos, España, bueno, porque son noticias de España, Madrid, son las palabras más comunes en este corpus. Y del mismo modo, podríamos ver cuáles son las palabras menos usadas, y la función es la misma,
La diferencia es que hay que agregar un parámetro que está acá, decreasing, y tenemos que poner false, porque por defecto es true. Y entonces el computador nos va a mostrar cuáles son las palabras menos usadas. Y bueno, acá ustedes pueden ver que todas dicen 10, y eso es bastante obvio porque nosotros dijimos que queríamos solo las palabras que aparecen al menos 10 veces. Si nosotros no hubiéramos impuesto esa restricción, entonces probablemente aquí tendríamos palabras que aparecen una o dos veces. Hay palabras muy raras que en general no se usan mucho. Entonces, bueno, podemos hacer este tipo de exploraciones con Quantea, y Quantea es muy eficiente. De hecho, por eso nosotros lo promovemos, y se puede usar con los pipes están dentro del mundo tidyverse en R, entonces no nos sacan de la herramienta o del framework que nosotros usamos cuando trabajamos con R. Otra herramienta de exploración interesante que está en Quanteda es una función que se llama, el nombre es un poco extraño, se llama KWIC, que es por su sigla en inglés, Keyword in Context, como palabra clave en contexto. Y esto nos sirve para explorar cuál es el tratamiento o cómo aparece, cuáles son las características de ciertas palabras o a qué palabra está asociado. Por ejemplo, yo aquí busqué la palabra ETA. En España, ustedes saben, ETA fue un tema, quizá un dolor de cabeza para el gobierno durante mucho tiempo, y entonces esto tiene un reflejo en las noticias. Y bueno, entonces podemos ver que en el texto 16 eh, aparece la palabra ETA, y nosotros podemos definir la ventana hacia atrás y hacia adelante. Entonces podemos decir que queremos 7 palabras hacia atrás y 7 palabras hacia adelante. Y solo como a modo de ejemplo, la primera aparición dice: traición, irresponsabilidad, justicia, merecen todas víctimas terrorismo. Bueno, salta a la vista que es una opinión negativa de la ETA. Entonces, bueno, si uno quiere explorar algún concepto, esta herramienta puede ser útil, y de hecho nosotros vamos a guardar estos datos y los vamos a retomar hacia el final cuando revisemos cómo funciona un clasificador de sentimientos. Vamos a tratar de analizar estos extractos de la ETA a partir de un clasificador de sentimientos. Em, ¿Qué otras cosas podemos hacer? Existe un concepto que se llama recuperación de información, que quizás en español no es tan intuitivo el término, viene del inglés retrieval, pero básicamente esto refiere a situaciones en las que uno quiere hacer una búsqueda, pero no tiene realmente claro uno cuál es em, el filtro que uno quiere hacer. O sea, pensemos por ejemplo, en un ejemplo de bases de datos. En SQL, si uno quiere filas con cierta característica, entonces uno pone where. O en R, un filter, o pandas también en Python tienen cosas similares. El punto acá es que nosotros no tenemos ese criterio exacto para poder hacer la búsqueda, y lo que queremos entonces es encontrar documentos que se parecen a algo. Esto es lo que está detrás de cualquier buscador. Cuando uno busca en Google, uno no tiene claro qué es lo que quiere, sino que quiere que el buscador le ofrezca a uno cosas cercanas. Entonces, podemos aplicar esta idea, obviamente mucho más simple que Google, porque Google por detrás tiene un algoritmo que se llama PageRank y que es bien sofisticado, pero quiero subrayar la idea de recuperar información. Entonces, pensemos en un texto que yo elegí dentro de los textos de la muestra, y permítanme leer solamente las 2 primeras líneas para que todos sepamos de qué trata este texto. Dice: agentes de la Policía Nacional han auxiliado a 2 ciudadanas españolas víctimas de violencia de género en el extranjero. Una de las mujeres reside en la ciudad palestina de Hebrón. Entonces, bueno, la noticia sigue hablando sobre estas ciudadanas que han sido víctimas de violencia de género. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es encontrar otros textos dentro del corpus que hablen de un tema similar.
¿Y cómo lo podemos hacer? Nosotros habíamos revisado que un texto puede ser representado con este enfoque de conteo de palabras. Sin embargo, uno puede enriquecer un poco esa descripción inicial y en vez de simplemente contar cuántas veces aparece una palabra en un texto, podemos tratar de ponderarlas para que los vectores reflejen de mejor manera el contenido del texto. Y bueno, un enfoque muy usado se llama TF-IDF. Esto viene del inglés. La primera parte se llama Term Frequency y la segunda Inverse Document Frequency. Entonces, no quiero entrar en la fórmula que hay detrás de esto, que por cierto tampoco es muy complicada, sino que simplemente quiero enfocarme en dos ideas. Un token es importante cuando aparece muchas veces en un texto. Si pensamos en el texto anterior, probablemente la palabra violencia, la palabra género, la palabra mujer o extranjero sean muy importantes y aparezcan varias veces. Entonces, como aparecen varias veces en ese texto, quiere decir que para ese texto en específico esas palabras son importantes. Esa es una parte del esquema, que es el term frequency, y la otra parte es que un token es importante cuando se repite poco a través de todos los documentos. El ejemplo paradigmático de una palabra, de palabras que aparecen en todas partes son justamente las que sacamos, las stop words. La palabra y, la palabra en, la palabra con, probablemente están en todos los documentos y entonces no nos sirven para discriminar a un documento de otro. En cambio, la palabra violencia o la palabra género probablemente no están en todos los documentos, entonces nos permiten discriminar un texto de otro. Así que si yo combino estas dos ideas, puedo llegar a una medida sintética para el peso de una palabra en un texto en específico. Y gráficamente, bueno, primero, antes de ver la representación en la matriz, la implementación en Quantea es muy sencilla. Simplemente después de nuestra matriz de FM, podemos decir DFM, guión bajo TF-IDF, y Quantea transforma la matriz de frecuencias en una matriz ponderada con este esquema TF-IDF. Entonces, si ustedes notan, ahora el texto 1 ya no tiene frecuencias simples como 1, 2, 0, sino que vemos números, bueno, esto va a depender de las características del corpus, pero ahora los conteos están ponderados. Así que tenemos una representación que es un poco más rica que la anterior y vamos a usar esto para hacer la recuperación de información que les mencioné en la lámina anterior. Entonces ya tenemos nuestra representación y entonces necesitamos alguna medida de similitud o de distancia para comparar un texto con el otro. Y para esto hay muchas medidas, pero una que se usa mucho se llama similitud coseno. Ahí está la fórmula, no me voy a detener en ella. Si ustedes quieren una definición más formal, pueden pinchar en este link. Lo que me interesa en este momento es que tengamos claro que esto se mueve entre 0 y 1, o no, en realidad entre menos 1 y 1. Y bueno, si es que dos vectores apuntan en la misma dirección, entonces van a tener un valor 1 o cercano a 1. Si es que son muy distintos o apuntan en direcciones contrarias, va a ser 0. Entonces esta medida nos permite ver qué tan cerca o lejos está un vector de otro. Así que lo que vamos a hacer es comparar cada texto contra todos los demás. Entonces el texto 1 respecto al texto 2, después el texto 1 con respecto al texto 3, contra el 4, contra el 5, después seguimos con el 2 y así. Obviamente eso no lo vamos a... No, se puede programar desde cero, pero Quantea nos ofrece una función que nos permite hacerlo de manera sencilla, se llama TextStatSimil, y le vamos a decir que el método es coseno.
Entonces le pasamos nuestra matriz TF-IDF y el resultado es algo como lo que estamos viendo aquí abajo. Solo estamos viendo las primeras 5 filas y las primeras 5 columnas. Y bueno, lo primero que uno debiese notar es que las dimensiones de la matriz son de 11.685 por 11.685, porque ese es el número de textos que tenemos. Y en la diagonal tenemos puros 1, porque es la comparación de un texto respecto a sí mismo, entonces obviamente va a ser 1. Entonces lo que nos interesa es la parte superior o la parte inferior de esta matriz. Entonces podemos ver que el texto 1 respecto al texto 2 tienen una similitud de 0.005, es decir, no son muy parecidos. Y podemos hacer lo mismo entonces con el texto 3, con el texto 4, etc., hasta el texto n. Así que bueno, resumiendo hasta ahora, tenemos una representación que se llama TF-IDF, tenemos una medida de similitud que se llama similitud coseno, y entonces estamos viendo, estamos tratando de ver cuáles son los textos más parecidos para cada uno de los textos. Así que una vez que por ejemplo, para el texto número 3, vamos a buscar los que se parecen más. Y bueno, los que se parecen más son el texto 627, luego el 8264, etc. Y bueno, por cierto, este es el texto para el cual estamos buscando un texto similar, el que hablaba sobre violencia de género. Así que bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con el más parecido, que es el 627, y lo vamos a dejar en un data frame y voy a leer las primeras líneas para ver si es que efectivamente encontramos un texto parecido. Y el texto dice: Rosa, Laura, Marta y Ana, ellas también han sufrido violencia de género, pero hasta hoy han estado silenciadas. Son solo un reflejo de las 305.271 mujeres que han sufrido violencia psicológica entre 2015 y 2019. Bueno, el texto, entonces, efectivamente habla de un tema parecido, así que el método está funcionando. Efectivamente, estamos pudiendo recuperar textos que hablan de cosas similares. El texto es bastante extenso, no lo voy a revisar completamente. Entonces, ¿qué otras cosas puedo hacer con lo que hemos hecho hasta ahora? Podemos, por ejemplo, construir un clasificador de texto. Ya tenemos una representación de cada uno de los textos con nuestro enfoque TF-IDF, así que podríamos entrenar un clasificador de sentimientos, o si es que tenemos los temas o tópicos de los cuales hablan las noticias, podríamos también entrenar un clasificador con eso, etc. Podríamos correr quizá algún algoritmo no supervisado como K-medias y tratar de encontrar clusters. Igual más o menos similar a la recuperación de información que hicimos recién. Entonces, bueno, podemos hacer bastantes cosas si es que uno le da la vuelta a esto. Eh, pero sí, pero hay algunas desventajas. La primera es que no escala demasiado bien en corpus que son realmente grandes. Si es que uno trabaja con Wikipedia, por ejemplo, que es algo, es como un estándar cuando uno quiere entrenar un modelo de lenguaje, obviamente se usa eso y más, pero en general parten de Wikipedia, todo Wikipedia. Entonces, piensen ustedes la cantidad de columnas que uno puede llegar a tener con un corpus de ese tamaño. Podría volverse no muy manejable. Pero más importante que eso es que este método no captura muy bien la semántica de las palabras. Y para ejemplificarlo, pensemos en dos cadenas de texto. Una dice lindo perro y la otra sí, dice bonito can. En un enfoque TF-IDF, estos tienen similitud cero. No se parecen en nada porque las palabras que se usan en ellos no coinciden. Em, Sin embargo, para cualquier persona es evidente que estos textos son prácticamente lo mismo. Entonces, uno quisiera una representación vectorial que acercara estos dos textos, pero en TF-IDF eso no ocurre.
Así que hay que pensar en otra estrategia. Necesitamos algo que capture el significado de las palabras. Entonces, una pregunta hipotética que uno podría hacerse es, ¿qué tal si tuviéramos un vector para representar cada palabra? Ya no frases, ya no textos, sino que cada palabra representada por un vector. ¿Y qué pasa si es que esos vectores capturaran el significado de la palabra? Bueno, esto existe y se llama word embeddings. Así que revisemos brevemente de qué estamos hablando y luego veamos una aplicación más práctica. Lo primero es que word embedding es cualquier método que permita convertir palabras en vectores. Actualmente esto se hace con modelos de redes neuronales, pero la verdad es que no es la única manera de convertir una palabra en vector. Y la idea clave acá, cuando hablamos de entrenar modelos de redes neuronales, es que el significado de una palabra tiene mucho que ver con su contexto. Y esto tiene que ver con teorías de la lingüística que han desarrollado personas como Noam Chomsky, que quizás él se hizo famoso por sus textos anarquistas. Sin embargo, él en realidad partió con cosas de lingüística. Y bueno, no voy a ahondar en eso, sino simplemente me interesa hacer el punto de que el contexto de una palabra tiene mucho que ver con su significado. Entonces pensemos algunos ejemplos. La palabra nación, uno podría pensar que está cerca semánticamente de la palabra país y que está lejos de hipopótamo. Y esto es porque la palabra nación suele usarse cerca de la palabra país, pero lejos de la palabra hipopótamo. En general, no se va a usar de manera conjunta. Pero la palabra animal sí está asociada a la palabra hipopótamo. Entonces, lo que quiero hacer con esto es ejemplificar que palabras que se usan en un contexto similar tienden a referirse a una dimensión semántica parecida. Entonces, bueno, no es tan común que la palabra nación esté cerca de animal, y para una persona esto es trivial. Lo usamos todo el tiempo. En realidad uno no piensa en esto cuando habla, pero de nuevo, volviendo a lo que decía en un inicio, para un computador es difícil y ahora cada vez esto ya es una realidad con los modelos de lenguaje más avanzados, pero durante mucho tiempo fue difícil. Entonces, bueno, teniendo en consideración esta idea de que una palabra está determinada por su contexto, uno puede entrenar una red neuronal para que aprenda vectores de palabras. Y hay un artículo clave que es del señor Mikolov del 2013. Este paper fue como una de las cosas más emocionantes que ha pasado en el NLP durante la última década. Después vino otro paper bien importante que hablaba del mecanismo de atención, pero esto de los embeddings fue bien importante. Ustedes pueden revisar el artículo si quieren, no es tan complicado. Y bueno, acá el señor Mikolov y otros, no trabajaba solo, nos dice que uno puede entrenar estos vectores de dos maneras. Uno puede usar el contexto de una palabra para tratar de predecir esa palabra. Entonces, en el lado izquierdo, nosotros estamos viendo la palabra W, T-2, T-1, luego viene la palabra misma que uno quiere predecir, y después vienen las palabras hacia adelante, T+1, T+2. Entonces, yo a partir de este contexto, que aquí está definido como una ventana de más menos 2, pero podría ser más menos 3 o lo que uno quiera decidir. Entonces puedo entrenar con mucho texto, muchos ejemplos, estos vectores de palabras. Y la otra manera de hacer esto es al revés. Yo parto de una palabra y a partir de una palabra quiero predecir su contexto. Entonces acá la cajita del medio
contiene la palabra, y entonces el output ahora ya no es la palabra misma, sino que lo que rodea la palabra. Si es que uno realmente tiene mucho texto, esto funciona y bueno, les quiero mostrar ahora algunos ejemplos de cómo funciona para que me crean. Y para eso vamos a usar una librería que se llama SpaCy de Python. Y bueno, acá debo comentar que quizás esta parte del código va a ser un poquito más difícil de replicar, pero yo estoy seguro que después en sus casas, cuando puedan probarlo con calma, les va a funcionar. Lo que vamos a hacer es usar una librería de R que se llama Reticulate, que permite ejecutar código de Python, pero sin tener que salirnos de R. Bueno, yo los invito a revisar esta librería porque realmente es muy poderosa. Yo puedo correr lo que quiera de Python sin salirnos de nuestra zona de confort de R para quienes les gusta más R y se sienten cómodos en R. Así que bueno, veamos un poco el código. Lo primero que vamos a hacer es, estas son funciones del paquete Reticulate, entonces vamos a crear un ambiente virtual que le vamos a llamar taller NLP. Un ambiente virtual, para los que no están familiarizados con el término, es simplemente un espacio en el que viven las librerías y la versión de Python que quiero usar. Entonces yo le digo al computador, anda a este lugar a buscar cierta versión de Python y ciertas versiones de las librerías. No es nada más que eso. Entonces vamos a crear este ambiente virtual, luego lo vamos a usar con la función useVirtualEnv. Y dentro de ese ambiente virtual vamos a instalar la librería SpaCy y vamos a instalar también un modelo de lenguaje que está dentro de la librería SpaCy. Y aquí debo comentar algo, y es que entrenar estos vectores de palabras que vamos a usar, los word embeddings, eh, dado que requiere una gran cantidad de texto, muchas veces uno no lo puede hacer en sus computadores personales. Entonces hay instituciones, empresas que entrenan estos vectores con mucho texto, con computadores poderosos. Y bueno, lo primero es que hay que tener tarjetas de video que se usan para poder procesar esto. Y bueno, entonces los ponen a disposición y nosotros vamos a usar los vectores que han creado las personas de esta librería SpaCy. Así que bueno, eh, ellos ponen a disposición varios modelos de distintos tamaños. Y acá hay un ejemplo en el código que está en la presentación, que es el modelo Small, que tiene embeddings con 96 dimensiones. Y yo para los ejemplos voy a estar usando uno que es un poco más grande, que tiene 300, pero la lógica es exactamente la misma. Entonces, luego de que instalamos todo, importamos la librería SpaCy, cargamos el modelo y con la función NLP, que es de SpaCy, nosotros podemos transformar esta cadena de caracteres que tiene frutas, limón, pera, manzana, sandía, tiene colores, rojo, azul, amarillo, verde, y tiene animales, perro, gato, ratón, tigre, elefante. Así que lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a la función NLP que procese este texto y que convierta cada una, o que nos entregue en realidad el vector de cada una de estas palabras, que nuevamente esa información está contenida en el modelo que estamos cargando. Y bueno, si es que uno hace eso y luego usa PCA, que es una técnica para reducir dimensionalidad, entonces las 300 dimensiones de alguna manera las vamos a aplanar y vamos a proyectar ese espacio en un nuevo espacio de 2 dimensiones. Entonces nos vamos a quedar con las componentes de PCA que capturan la mayor cantidad de varianza, es decir, que explican, no me quiero detener en eso. Lo que me interesa es mostrar que estos vectores nos permiten ordenar en el espacio semánticamente las palabras. Si ustedes se fijan, tenemos un clúster con colores, que está representado por el color azul. Tenemos otro arriba, muy juntito con las frutas. Y tenemos otro con animales. Bueno, aquí hay una cierta separación porque perro y gato
suelen aparecer juntos en el mismo contexto, y en otro lado tenemos quizás animales más salvajes como elefante y tigre, pero de todas maneras están más o menos cerca. Y simplemente como para mostrar más ejemplos, si es que uno esto lo pone en un espacio 3D, se observa más o menos lo mismo, es la misma idea. Entonces, quiere decir que palabras que tienen un significado parecido se van a agrupar cerca en el espacio. Bueno, y yo con estos embeddings podría hacer muchas cosas. Si ustedes googlean un poco, van a encontrar un clásico ejemplo de analogía. Hay un ejemplo de rey y reina, de capitales, etc. Esto se puede usar para muchas cosas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, en lo que queda de este taller, es utilizar estos vectores de Spacy para procesar las noticias, y además vamos a crear nuestros propios vectores por si es que ustedes quisieran hacerlo en R. Entonces, el plan con los vectores de Spacy va a ser primero separar todas las noticias que teníamos en oraciones. O sea, ahora cada noticia va a estar compuesta por las oraciones, y voy a usar los puntos para poder establecer esa limitación. Puede ser un poco arbitrario, sí, pero los puntos en general dan cuenta de el inicio y el término de una comunicación. Entonces, sirven para fragmentar los textos. Luego vamos a convertir las oraciones en vectores usando nuestros embeddings, y vamos a tratar de buscar algunos tópicos, vamos a hacer algunas búsquedas. Así que bueno, esta parte del código ya deberían poder correrla bien, porque no vamos a usar código de Python. Y bueno, si quieren correrlo, tienen que usar la función split and edit que está dentro del helpers que les compartí. Son funciones que yo creé para poder hacer este ejercicio. Entonces, bueno, vamos a editar los textos, vamos a separar las noticias en oraciones, y además vamos a hacer otras ediciones como sacar caracteres que no nos gustan, pasar todo a minúscula, etc. Y bueno, les quiero mostrar entonces acá un ejemplo de cómo queda cada texto. En este caso estamos mostrando una noticia y las dos primeras oraciones de esa noticia. Esta noticia está compuesta por muchas oraciones más, pero creo que se entiende la idea. Ahora, una noticia son muchas oraciones, o pocas, dependiendo del largo que tenga la noticia y el número de puntos que tenga. Vamos a hacer un poco de procesamiento. Primero, bueno, es importante hacer algo con las oraciones que queden sin tokens. Puede ser que algunas oraciones tengan, quizás una tiene solo stop words, y como estamos sacando las stop words, me quedan vacías. Así que vamos a eliminar esas oraciones porque no nos sirven, no nos interesan. En realidad, una oración vacía no tiene ningún significado. Y para acelerar un poco el procesamiento, porque esto sí puede tomar un rato, vamos a seleccionar 50.000 oraciones. Al separar las noticias en oraciones, más o menos uno se queda con 300.000 si es que usamos la muestra del 20% que les mostré al inicio. Y 300.000 se demora un poco en correr, entonces yo puse acá solo 50.000 para que el ejercicio se haga un poco más fácil. Y vamos a usar una función que se llama createRepresentation, que también está dentro del archivo helpers. Y lo que hace esta función es básicamente aplicar la función de Spacy NLP que les mostré hace un rato. Entonces convertimos cada palabra de una oración en un vector, y luego generamos una sola representación para cada oración. Y para poder hacer eso, simplemente promediamos cada una de las dimensiones. Entonces, si es que voy a volver acá para que se entienda un poco mejor. Si es que esta oración tiene, bueno, pensemos en la palabra fiscalía y en la palabra anticorrupción. Cada una de estas está representada por un vector de 300 dimensiones, entonces yo puedo promediar cada una de estas dimensiones y llegar a una sola representación para la cadena fiscalía anticorrupción. Entonces puedo hacer lo mismo con la oración entera, y eso significa que cada oración me va a quedar representada por un solo vector de 300 dimensiones. ¿Esto podría hacerlo de otra manera? Sí, pero
podría, por ejemplo, elegir el mínimo, la media, el mínimo y el máximo, o podría ser otra operación, pero por simplicidad simplemente voy a tomar el promedio. Esto, bueno, como les comentaba, puede tardar un poco, entonces yo les compartí el archivo que resulta de hacer este procesamiento y ustedes pueden simplemente cargarlo y correr esto después cuando quieran probarlo con más tranquilidad. Entonces lo pueden cargar con la función read RDS. Es un archivo que tiene extensión RDS porque es un poco más liviano. Y acá simplemente les quiero mostrar cuál es la representación de la primera oración de la primera noticia. Entonces, bueno, son puros numeritos, son 300 numeritos, y esto en el fondo hemos reducido una oración a esto. Y esta oración es PSOE Unidas Podemos Diferencia Casi Partido, bueno, PSOE porque el Partido Socialista de España. Entonces, imaginen ustedes que, o no lo tienen que imaginar, lo pueden ver si es que lo ejecutan en R, cada oración es un vector de 300 dimensiones. Y hacemos un poco de preprocesamiento. Vamos a, bueno, esto la verdad es que no es tan interesante, pero hay que hacerlo antes de poder hacer las cosas que nos interesan. Em, una cosa importante es que hay algunas palabras que no están en el modelo de Spacy y no tienen una representación eh, vectorial. Y si es que una oración está solo representada por ese tipo de palabras que no están en el modelo, entonces no voy a tener ningún vector para esa oración y entonces hay que hacer algo con esa información. Y eso es un poco lo que hace este código. Bueno, además saco las que están vacías, etc. Y luego guardamos una versión de las oraciones editadas y una versión de las oraciones que no están editadas. Eso, en resumen, hace este código. Y esto es lo que me interesa. Una vez que ya hicimos todo este procesamiento, podemos hacer las búsquedas que nos interesan. Entonces, dentro del helpers que les compartí, hay otra función que se llama encontrar más parecidos. Entonces, esta función encontrar más parecidos recibe todas las representaciones de las oraciones, pero expresadas de manera vectorial. Y entonces yo puedo poner una búsqueda, por ejemplo, elecciones Congreso Nacional, y lo que estoy haciendo acá es pedirle a la función que me devuelva cuáles son las oraciones más cercanas a elecciones Congreso Nacional. Y en este caso le estoy pidiendo 5, ustedes si quieren pueden probar y pueden poner acá 6, 10 o lo que ustedes quieran. Entonces, lo que me importa son los resultados. Entonces, para esta primera búsqueda de elecciones Congreso Nacional, veamos, por ejemplo, la primera oración. Y dice, en las elecciones generales españolas, el Congreso de los Diputados se elige provincia a provincia. Bueno, uno podría decir, aparece elecciones, es la misma palabra, entonces quizás no tiene mucha gracia, pero si uno sigue leyendo, la segunda oración, en las primarias del partido para ratificar los candidatos al Congreso, también fue uno de los primeros. Entonces, en esta oración, que también habla de un tema similar, no aparecen las palabras que están, o no aparecen exactamente las palabras que estaban en mi búsqueda, que eran elecciones, Congreso Nacional. Entonces, de alguna manera, estos vectores sí permiten capturar el significado y encontrar palabras que apuntan más o menos en la misma dirección. No importa que no sea la misma palabra, sino simplemente que su significado esté cerca. Simplemente para ver otro ejemplo, veamos el de los inmigrantes musulmanes. En España es todo un tema la inmigración de la gente de África, entonces hay hartas noticias sobre esto. Bueno, dice, ustedes además están extorsionando a los españoles, están culpando a los españoles que creen en la legítima defensa de las fronteras de las muertes de africanos en el Mediterráneo. Bueno, entonces esto habla efectivamente de inmigrantes, pero no dice en ninguna parte de inmigrantes, pero sí habla
africanos en el Mediterráneo, que efectivamente son los inmigrantes musulmanes. Ya sí, no quiero aburrirlos con tantos ejemplos. Ustedes tienen la presentación y pueden revisarlo, pero, pero al parecer todo indica que esto funciona, y nos sirve para trabajar grandes corpus de manera automática. Yo les decía unas láminas atrás que el plan, después de mostrarles cómo funcionan los embeddings, era crear nuestros propios embeddings. Así que, como lo prometido es deuda, les quiero contar cómo esto lo puede hacer uno en R si es que tenemos suficiente poder computacional, por ejemplo, para procesar todo Wikipedia con vectores de 300 dimensiones. Entonces podríamos quizás construir buenos embeddings. Pero para este ejemplo, nosotros solamente vamos a usar nuestro corpus de 50.000 noticias. Ya no vamos a hacer el filtro que estamos haciendo con la muestra del 20%, sino que vamos a usar todo. Y para esto vamos a usar una librería que se llama Word2Vec, que implementa este algoritmo. El algoritmo se llama Word2Vec. El código es muy sencillo. Yo tengo el vector cuerpo que tenía todas las noticias y le paso ese vector cuerpo que yo lo puse acá en una variable x y se lo paso a esta función Word2Vec. Y esta función tiene un montón de parámetros, pero aquí vamos a ver los más importantes. Entonces, este que se llama dim es el más importante porque es lo que es la arquitectura de la red que hay detrás de esto, y esto determina el número de elementos que va a tener cada vector. Yo le puse 300. ¿Por qué 300? Porque, bueno, una vez la gente de Google llegó a la conclusión, después de experimentar harto, que 300 era un buen número. Pero uno podría aquí poner 100, y de hecho en internet van a encontrar vectores de 50, de 100, de 200. No hay un número mágico. Y bueno, acá el número de épocas que tiene la red, y em, quiero solo palabras que aparezcan 5 veces, y acá este parámetro es bien importante en términos de tiempo porque le digo al computador cuántos hilos usar. Esto obviamente va a depender de la máquina que esté usando cada uno. Yo tengo 16 hilos y bueno, esto hace que corra mucho más rápido. Si es que esto corre en un solo hilo, es mucho más lento. Y bueno, eh, vamos a pasar esto a una matriz. Y luego vamos usando esta función que está dentro del paquete que se llama predict, vamos a buscar las palabras parecidas a democracia, violencia, presidente, dictadura, rojo y rey, para ver simplemente cómo funciona con este corpus que es pequeño y que, es importante decirlo, no nos va a permitir generar vectores tan significativos, pero aún así funciona un poco. De hecho, veámoslo. Primero tenemos las palabras más parecidas a inmigración y vemos que la más cercana es migración, así que está bien. Luego migratoria, luego ocupación, emigración, despoblación. Así que bueno, parece que sí funciona. Si es que exploramos la palabra democracia, vamos a encontrar monarquía, porque claro, democracia, monarquía seguramente se contraponen una a la otra, entonces bueno, se usan en contextos similares. Luego aparece democracia, pero con un carácter acá extra, que en realidad no lo saqué, debería haberlo sacado, pero bueno, como para el computador no hay ninguna diferencia entre ese carácter extraño y la A, por ejemplo. Bien, nación también, constitución, eh, democracia con una comilla, y así, bien, violencia está ligada a represión, a frustrado, agresión. Así que, pese a que tenemos un corpus que no es muy grande, igual funciona. Así que si ustedes quisieran construir sus propios embeddings, podrían hacerlo de esta manera. Y bueno, para terminar, porque ya se me va acabando un poco el tiempo, vamos a revisar el modelo de lenguaje que les anuncié al principio.
Y entonces vamos a retomar nuestros extractos de la ETA y vamos a tratar de ver cuál es el sentimiento, entre comillas. No, en realidad, bueno, vamos a suponer que es sentimiento, pero por detrás lo que hay es un entrenamiento con etiquetas que dicen positivo, negativo, neutro, y uno dice que es sentimiento, pero en realidad para una red no es nada esto. Pero bueno, sentimiento positivo o negativo o neutro. Aquí me faltó poner neutro, disculpen. Y vamos a usar un modelo, uno de los tantos modelos que está en Hugging Face. Les voy a mostrar esto. Hugging Face es una empresa que se dedica bueno, a varias cosas y pone a disposición estos modelos que uno los puede cargar con Python. Entonces, acá nosotros estamos cargando este modelo específico que está entrenado con texto en español. Pero acá ustedes van a encontrar modelos para texto, modelos para audio, para imágenes. Realmente hay muchas cosas y es muy útil porque uno no tiene por qué partir de cero y siempre entrenar un modelo. Si es que nos interesa entender cómo las personas están hablando sobre un tópico en específico, entonces no es necesario entrenarlo si es que contamos con algún modelo que más o menos se acerque a la tarea que necesitamos y que esté entrenado con texto más o menos parecido. Simplemente para mostrar acá, si yo pincho Models, bueno, son muchos modelos. De hecho, miren, 294.000 y acá, bueno, hay cosas de visión computacional, de procesamiento de lenguaje natural, que es lo que estamos viendo ahora, pero también hay de audio, etcétera. Yo les recomiendo mucho esto porque nos permite no tener que inventar la rueda cada vez que nos enfrentamos a un problema que otros ya han resuelto bien. Y bueno, los modelos que están a disposición acá son modelos con una arquitectura que se llama Transformer. Así que bueno, veamos cómo se hace esto en R. Vamos a volver a nuestro ambiente virtual y vamos a instalar la librería Transformers, que es la que nos permite cargar estos modelos, y además Torch y otra librería que se llama Sentence Piece que nos permite separar en frases un texto. Torch es el backend de Transformers y es lo que maneja la multiplicación y divisiones de matrices de manera eficiente. Bueno, después de que instalamos estas librerías, las podemos cargar en nuestro ambiente virtual, desde nuestro ambiente virtual. Entonces, para eso usamos import. Y luego hay una función súper útil que está dentro de la librería esta Transformers, que se llama pipeline. Entonces, nosotros tenemos que especificar cuál es la tarea y vamos a decir que es clasificación de texto. Y aquí uno especifica la ruta en la cual está el modelo. En este caso, este es el modelo Robert Twito, que está entrenado con datos de Twitter y que está entrenado para hacer una tarea de clasificación de sentimientos. ¿Cómo saber cuál es la ruta del modelo que estamos usando? Bueno, voy a salir un poquito de acá para mostrarles. Si uno pincha acá un modelo, entonces acá podemos rescatar, copiando esto, podemos tomar esa ruta y pegarla en nuestro código. Así de sencillo. Y por supuesto, todo esto es gratuito. Así que bueno, veamos unos ejemplos. Voy a escribir aquí un texto que dice es lo mejor que me ha pasado en el último tiempo. Y a ese texto, o sea, le voy a pedir a la función classifier, que es la que está definida acá, y que me diga cuál es el sentimiento. Y la función me responde con una categoría positiva, y aquí está la probabilidad que la red le asignó a esa predicción, a esa clase. Entonces ahora pensemos en un ejemplo negativo. Es el peor producto que he comprado en mi vida, como un ejemplo clásico cuando la gente quiere clasificar como la imagen de marca.
En Twitter los clientes suelen opinar sobre los productos, entonces se usa harto para eso. Y el modelo nos dice negativo y está muy seguro de que es un texto negativo. Entonces, bueno, así funciona. Y ahora veamos qué pasa si es que aplicamos esto sobre los datos de la ETA. Vamos a armar un data frame con las 10 primeras apariciones de estos textos de la ETA. Hay que hacer un poco de preprocesamiento porque, no sé si recuerdan, pero la función de quanteda separaba en las 7 palabras anteriores, después la palabra y las 7 palabras posteriores. Y entonces hay que reconstruir ese texto, lo hacemos con paste. Una vez que reconstruimos ese texto, vamos a seleccionar solamente la columna text, que es la que nos interesa. Y bueno, con map vamos a decir que queremos que classifier pase a través de, o al revés, vamos a hacer que este texto, este vector de textos pase a través de classifier, que es la función del modelo que descargamos. Bueno, y después un poco de nuevamente procesamiento. Esto es para aplanar y seleccionar algunos datos, no es demasiado interesante. Y finalmente armar el data frame que queremos mostrar acá. Entonces, bueno, el resultado es el que está acá. Leamos la primera, solamente la primera. Traición, irresponsabilidad, justicia merecen todas víctimas terrorismo, opinión trata de dejar manos cómplices, terrorismo vasco. Bueno, nos dice el modelo que este texto es negativo. Después tenemos otro texto negativo, pero después tenemos uno que es neutro. Puede pronunciarse traslados presos políticos, acercamiento, reclusos, impulsada a gobierno situado treintena cárcel. Bueno, esto está preprocesado y por eso está así como sin preposiciones y sin conectores. Pero bueno, el texto también permite identificar estos textos que son neutros y que en realidad no tienen una carga positiva y negativa. Así que bueno, estos son los primeros 10 extractos, pero uno lo podría aplicar en realidad para cualquier tema. Em, Eso sí, no es tan rápido, pero funciona y si es que la cantidad de textos que queremos clasificar no es tan grande, nos va a servir. Si es que son muchos, puede demorarse un rato, porque la velocidad de respuesta depende de la API que dispone Hugging Face. Así que bueno, algunos comentarios al cierre, que nos quedan un par de minutos. Revisamos TF y DF con Quanteda. Vimos una representación que es un poco más rica y que es lo que se usa actualmente, que es Word Embeddings, y para eso usamos los vectores que están en la librería SpaCy. Y finalmente terminamos usando un clasificador de sentimientos de la librería Transformers, que pone de posición Hugging Face. Y algunos comentarios sobre R es que, bueno, si uno no quiere salirse de R, contamos con varias herramientas para trabajar con datos de texto. Yo les mostré Quanteda y Text2Vec para generar embeddings. Pero hay muchas herramientas populares que no están disponibles en R y sí están disponibles en Python. Entonces aquí hay algunos ejemplos, SpaCy, Transformers, Gensim, entre otras. Entonces muchas veces uno tiene que salir de R para poder buscar las mejores herramientas. Si es que uno quiere lematizar o si es que hay una operación que se llama POS, que es para identificar qué palabras son sustantivos, adjetivos. Entonces, ese tipo de cosas están en Python y no en R, lamentablemente. Pero la buena noticia es que podemos articular ambos lenguajes a través de Reticulate. Entonces, hay una primera instalación que puede costar un poco porque yo le tengo que decir a R dónde está el ejecutable de Python. Luego aprender un poco cómo funcionan los ambientes virtuales, pero luego de eso funciona fluidamente. Así que esta es la alternativa si es que uno quiere seguir trabajando en R y no cambiarse como ya completamente a Python. Así que bueno, eso era lo que teníamos para compartir.
con ustedes hoy, les comento que se mandaron o van a mandar por el chat un formulario para el tema del certificado, para que estén atentos. Y bueno, dejo a Ignacio Agloni la palabra. Muchas gracias, Klaus, por la clase. Gracias a todas y todos también por su participación, por las consultas que nos fueron mandando. Nosotros tratamos de responder todo. Espero que haya sido satisfactoria la respuesta a las preguntas. Y ahí, para ir cerrando, tenemos algunas consultas para Klaus. Entonces, la primera dice así. ¿Cómo crees que las metodologías de procesamiento de lenguaje natural o NLP pudieran ser aplicadas en la producción estadística? Bueno, una es la que ya les comenté. En el INE hay algunas preguntas que son de respuesta abierta. Por ejemplo, cuando le preguntamos a las personas cuál es su ocupación o cuál es su actividad económica, las personas responden con un texto libre. Entonces, ahí eso ya se hace, hay modelos entrenados para poder clasificar cuál es la categoría ocupacional que corresponde a cada trabajo o a cada actividad económica que declara la persona. Otras aplicaciones que esto sí que no está aún, pero uno podría, por ejemplo, pensar en un chatbot que responda dudas durante el trabajo de campo. Em, los operativos del INE son grandes, a veces hay muchos encuestadores y obviamente que surgen dudas en el camino, entonces uno podría pensar en un chatbot que trate de resolver ese problema. Para eso, bueno, hay que usar modelos de lenguaje, y se podría hacer. De hecho, hay aplicaciones que cumplen tareas similares, pero para otros temas. Y así, bueno, también podríamos pensar de cara a la ciudadanía, como otro chatbot que responda a dudas que tenga la ciudadanía y no solo pensado como de manera interna. Eso podría contestarte. Bueno, muchas gracias. Esta pregunta me parece bien interesante. Eh, Después ya vamos a ir cerrando. Bueno, Klaus comentaba que ya fue enviado el link para que puedan inscribirse quienes quieran un certificado. Así que a las 5:17 en el chat fue publicado para que quienes lo deseen puedan llenarlo. Es un forms. Y esta última pregunta me parece bien interesante. Tiene que ver con qué oportunidades ves para el chat GPT en las labores que realiza el INE. El chat GPT, que es bien famoso, que es un modelo de lenguaje, digamos, con Transformer. Sí, claro, hay cosas que se podrían hacer. El pero qué bueno que lo preguntas porque puedo hacer hincapié en un tema de implementación. Eh, la interacción que actualmente, o sea, que uno usualmente tiene con GPT es la interfaz gráfica y uno le pregunta cosas y va trabajando a través de la página que ellos disponen. Si es que uno quiere poner esto en producción, naturalmente habría que usar el servicio, la API que ellos tienen, pero claro, eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Pero bueno, asumiendo que se puede asumir ese costo, em, ChatGPT se podría usar un poco para las cosas que, que mencionaba en un inicio, como resolver dudas en tiempo real, generar, otra aplicación, generar código. Muchas veces uno tiene dudas sobre cómo escribir no sé, una función y a veces es más rápido preguntarle a GPT y como GPT está entrenado con mucho texto y además con todo el código que está en GitHub, para muchos problemas eh, ya GPT conoce la solución. Entonces, si yo le pregunto, GPT, hazme una función para extraer
los números de una cadena de caracteres, entonces GPT probablemente me va a responder bien y le puedo pedir que me lo responda en Python o que me lo responda en R. Entonces pienso que puede ser un asistente para los analistas, no un reemplazo, porque uno siempre tiene que supervisar las respuestas de GPT, pero sí sirven mucho para ahorrar el tiempo de búsqueda que uno haría normalmente con Google. Así que eso yo pienso que es una tremenda herramienta que de hecho ya la estamos usando en el INE. Bueno, muchísimas gracias, Klaus, por la presentación, por la respuesta a las consultas. Avisar que el día 17 de octubre en la siguiente clase hacemos una pequeñita pausa por un viaje que tenemos dentro del equipo y vamos con con una clase sobre R, sobre Git para usuarios de R. Así que esperamos ese día 17 de octubre a las 16 horas. Vamos a estar avisando de esto también por nuestras redes sociales. Contar con su participación nuevamente y agradeciendo la participación también de quienes vinieron aquí y nos acompañaron esta tarde. Así que muchas gracias y también gracias al equipo que estuvo detrás trabajando para que esto pudiera ser posible. Eso, muy buenas tardes.